La verdad que al principio, por mi tiempo laboral, antes era casi 24/7. Y Ujú. vi un anuncio, ahí chismoseando por tele y por Instagram. Y veo un anuncio y yo dije, una clase de paisano, y yo, voy a empezar. Voy a pagar la mentoría. Y empecé, y así sucesivamente. Al principio no entendía mucho porque como mantenía mucho en mi trabajo, entonces no me daba mucho chance. Pero aquí voy. ¿Cuál era tu problema antes de conocer el trading institucional? ¿Cómo te sentías? Pues la verdad que al principio me sentí demasiado frustrada, que no se me daban las cosas, que no era para mí, por las muchas pérdidas que tuve al principio, quemé muchas cuentas, que ni siquiera quisiera contar cuántas cuentas quemé en realidad, porque de verdad que fue súper difícil, difícil al principio. Sí, y bueno, poco a poco fuiste perdiendo Ese ese miedo. miedo, ¿no? Ese miedo, Sí, ese poco a poco. miedo. ¿Cómo fue ese proceso de ir perdiendo, haciendo ese cambio de mentalidad? Bueno, gracias a ti fue con tus clases, fui aprendiendo poco a poco el miedo, fui entendiendo poco a poco, me fui dando esa pequeña esperanza de seguir estudiando, de seguir adelante, que no hay que bajar la guardia, que hay que seguir batallando. Dani, ¿cómo me conociste y por qué decidiste darme ese voto de confianza para aprender de mí? Ya que lo que tú absorbías era totalmente distinto a lo que yo enseñaba. ¿Qué te llevó a ese punto? Bueno, yo te conocí estando dentro de la TryStar. Vi una clase tuya así, ¿cómo te explico? Vi una clase de cambio de estructura, ¿no? Y yo decía, ¿pero Ujú, de qué estás hablando? Yo digo, ¿de qué está hablando? Porque era de otra forma que yo venía viendo, ¿no? De los ujú. indicadores, y yo decía, ¿pero qué? ¿Está loco? Y entonces ahí decidí darte ese voto de confianza y seguir, ver más tus clases, ¿no? Yo decía, y me pareció demasiado interesante. Y así empecé contigo. Sí, y ¿Cómo, ahí empezó a cómo? cambiar mi vida, en serio, desde ahí empezó a cambiar todo. Cuéntame un poco sobre las dificultades que tuviste al estar en el mercado. ¿Cómo pudiste llegar al punto de sí puedo con esto? Bueno, como te comenté al principio, por mi trabajo yo casi trabajaba casi 24/7, eso chocaba mucho, pero siempre me daba esa escapadita, voy a estudiar. Nos conocimos en enero Sí, en enero. y tu hija nació hace 15 días. Sí, señor. Quiere decir que en enero tenía 5 o 6 meses de embarazo. Sí, sí, Entonces tú trabajabas casi 24/7, sí, 6 sí. meses de embarazo. ¿Cómo hacías para pararte a las 3 de la mañana? Estamos hablando de 7 horas. Como yo Cuéntame. trabajaba cuidando una mayorcita, Ajá. entonces me daba la escapadita de entrarme en las clases, en la Mm, madrugada, se me hacía más fácil que en el día, porque en el día tenía que estar atendiéndole, haciéndole sus cosas. Cambio en la noche yo sé que ella estaba dormidita y ahí yo podía y aprovechaba y mi trabajo me lo permitía. Ujú. pero hay un desgaste ahí, porque entre el Sí, embarazo, tu cansancio, el trasnocho. sí, señor. ¿Para qué decir que no? Pero para yo lograr algo que yo quería, tenía que sacrificarme. Querer es poder y uno, si usted quiere conseguir algo, tiene que lucharlo. Siempre me acuerdo, Dani, de ese día, de esa entrada tuya en el DAX. ¿Cuánto fue que hiciste a la final? 31. Me acuerdo de ese día, creo que te escribí por Instagram para que me mandaras la operativa. Sí, Y yo dije, no, se llenó. fue una emoción ese día que inexplicable. Algo así como que 5 pi, 4 pi estos low, esa entrada. Cinco, pi. O sea que 5 pi aproximadamente hiciste 150 puntos y formó 5 puntos en el DAX. Ni yo he hecho eso. Alumno superando al maestro. ¿Con cuánto empezaste en la cuenta y hasta qué máximo lo llevaste en estos 5 meses? Empecé una con 10, Ujú. que fue que la llegué hasta 31. Después bajé la cuenta
volví y la subí un poquito más. Agarré, fue una operación en el DAS, que fue mi más logro que pude hacer de, de $600. $600 en una sola operación. Sí, señor. Fue increíble, increíble. Y de ahí seguiste subiendo. Sí, sí, ahí ya fui poco a poco, respetando todo, porque ya a veces la bajaba, la subía y estaba en esto. Suba, baja, como que a punto le iba a ver a quemar, no, volví y la subía, entonces ya empecé a respetar mis gestiones para no arriesgar tanto, para que me fuera dando poco a poco. ¿Cómo cambió el trading institucional la manera para ti de ver el mercado? ¿Cuál es ese antes y el después? ¿Qué pasó? Antes pues yo entraba por entrar, yo decía, ay, voy a hacer esta operación, vamos a ver cómo me va, y yo, bueno, y perdía, y me seguía frustrando, porque no le dedicaba como tan mayor esfuerzo, ¿no? Pero cuando yo empecé contigo, empecé, yo no voy a empezar a hacer las cosas en verdad, con seriedad, a tomármela más en serio, más en serio. ¿Por qué antes no y después sí? O sea, ¿por qué antes dices que no le dedicabas como tal y después sí? ¿Qué cambió? Por tu forma de ver el mercado me llamó más la atención y me gustó más. Sí. Lo veía más profesional, más claro, con más claridad todo. Entonces empezaste con lo que te quedaba, Sí, $10. $10. Lo Y logré. llegaste a tener máximo. 900. No, sí, se puede con 10, con lo más mínimo usted puede levantar una cuenta, pero siempre con los mismos. Dari, de verdad todo ha sido muy bueno el proceso. Ha estado, tu trading ha estado óptimo desde ese punto. Ha sido un ejemplo porque, como todos sabemos, ¿no? Una mujer en estado es difícil y una mujer en estado que haga trading también es más difícil. Y que se Sí. pare a las 3 de la mañana es mucho más difícil. Y a Sí. eso le agregamos que tenía 10 y son 900 de película. No, igual, Y bueno, muchísimas gracias por todo y por la enseñanza que nos ha dado y por todo eso. Muchísimas, yo vivo muy agradecida contigo, de verdad que sí.